Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país. Bien, pues la frase de este día dice: el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse ni perder el entusiasmo. Hoy en la historia, en el año 2011, fallece en Nairobi, su país natal de Kenia, la activista política y ecologista Wangari Maathai. Nacida el 1 de abril de 1940, fue la primera mujer en obtener un doctorado en África Oriental y Central. También la primera profesora en anatomía veterinaria, de cuya facultad fue decana. Asimismo, la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz. Miembro del Congreso Nacional de Mujeres de Kenia, que llegó a presidir, creó el llamado Cinturón Verde para hacer frente a la deforestación en su país, movimiento que luego se extendió a varias otras naciones del continente negro. Al morir esta mujer de tan notables méritos, tenía 71 años de edad. Y advertencias: por fortuna, el desvío de Irma primero y luego María evitó que ambos poderosos huracanes golpearan de lleno el país, tal como por desgracia ocurrió en Puerto Rico. Pero recordatorio de su paso dejaron intensos aguaceros con el consiguiente rebosamiento de ríos, riachuelos y cañadas. Son esas incontenibles corrientes de aguas desbordadas las que han provocado inundaciones, anegando viviendas, afectando cultivos y en ocasiones costando vidas. Ocurre siempre cuando hay vaguadas sin necesidad de que pase ningún meteoro. La razón principal, a juicio del experimentado ambientalista Luis Carvajal, radica en la extracción indiscriminada de materiales de construcción de los ríos y en el descuido de sus bosques de galería. Estamos por consiguiente pagando el pecado de la codicia de unos y la falta de previsión y energía de las autoridades encargadas para evitar. Lamentarse ya no conduce a nada, pero debe servirnos de seria advertencia para evitar que siga ocurriendo y tratar de reparar en lo posible los daños ocasionados. De lo contrario, las consecuencias pudieran llegar a ser catastróficas. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestra huésped. Bien, con nosotros esta noche la licenciada Margarita Catrenco, psicóloga clínica. En días recientes, pues, la prensa nacional recogió unas declaraciones muy interesantes de ella en relación con el tema de la educación sexual en las escuelas. Y con ese motivo, pues, decidimos pues invitarla y ella gentilmente ha accedido a acompañarnos. Bueno, problemas muy graves que tenemos aquí desde ese punto de vista son varios. Por un lado tenemos las uniones que no, es decir, consensuadas, pero no formalizadas. Uniones a muy temprana edad, relaciones también a muy temprana edad, como consecuencia, pues, embarazo prematuro. Exacto. Y en ese sentido, pues, el país tiene unos índices muy elevados, figura entre los países posiblemente del continente que tiene un más alto rate, una más alta cantidad de situaciones de esa naturaleza. Y hay otro problema también vinculado, que es el de las violaciones, pero dentro del entorno familiar. Así es. Muchas veces el abuso sexual, tanto con niños como con niñas, ocurre dentro del ámbito de la familia. Muchas veces el propio padre, en otras ocasiones el padrastro, un tío, un amigo cercano. O sea, son situaciones realmente muy, muy complejas. Y ¿qué te parece si enfocamos ese aspecto primero? ¿Cuáles tú crees que a su juicio son las causales que pudieran incidir en este tipo de situaciones que se están produciendo? Bueno, ya ahí lo que hay es, hablaríamos de pedofilia, cuando hay un familiar que abusa sexualmente de un menor.
y Correcto. eso ya entra en el delito, porque las relaciones sexuales con menores de edad, cuando hay una diferencia de más de 4 años, están penadas por la ley. Entonces, eso es un asunto que hay que ponerle atención como conflicto familiar, por un lado, pero también como una situación penal, que es a donde Correcto. pocas veces se llega. Precisamente porque muchas veces la familia no denuncia, la familia encubre, la familia niega. Otra vez hacen arreglos fuera con frecuencia aquí hemos oído a la Procuradora de la Mujer y nos dice, bueno, lo que ocurre es que el violador o el abusador se pone de acuerdo con la familia, que generalmente son escasos recursos, le da una cantidad de dinero específica y entonces Claro. retira la denuncia. Exacto, ¿no? Y además hay un temor de tener que enfrentar el tema de manera pública, en una audiencia, revivir el suceso una y otra vez, relatándolo frente a personas extrañas. Entonces, para evitar esa situación, muchas familias deciden resolverlo de otra manera. Echarle tierra. Exactamente. Bueno, pero mira, en días recientes se aprobó en el Congreso prohibir, en este caso sancionar, prohibir los matrimonios de menores de 18 años. Yo entiendo que sí, que eso me parece que es un aspecto positivo, pero creo que eso no resuelve en definitiva la totalidad del problema, porque muchas de esas uniones prematuras no se realizan por detrás de la iglesia. Exacto, sin ir al se registro realizan civil. sin formalización. Fuera de cámara, te estaba comentando el caso de una muchachita que apareció ahí en la frontera, que con 10 años está embarazada. Bueno, la niñita empezó la relación marital con un muchacho que tendría 16 y ahí empezó a los 9. Pero ahí volvemos con la responsabilidad de la Procuraduría y de la Justicia, porque ahí estamos hablando de un crimen que se llama estupro. Claro. Donde se supone que la justicia debe de perseguir a las personas que cometen actos sexuales con menores de edad. ¿Qué es lo que sucede con la justicia? Que lo dejan para si la persona denuncia. Ellos están sentaditos esperando que usted llegue a poner la denuncia y aunque ellos lo vean que la menor convive con una persona mayor que está por ahí teniendo relaciones sexuales, deciden no hacer nada, porque entienden que deben de esperar la denuncia, cuando la realidad es que no es así. Ellos deberían de actuar así mismo porque yo me imagino que en el caso de las drogas, ellos no están esperando sentados en una silla que le digan, mira, claro, viene un contenedor lleno de droga. Usted tiene que investigar, usted tiene que salir, usted tiene que observar, usted tiene que investigar para prevenir eso. Porque entonces, ¿qué es lo que frena la acción penal muchas veces en contra de los que embarazan a las jovencitas? Ah, bueno, pero ¿cómo lo vamos a meter preso ahora y vamos a dejar a ese niño sin padre? Entonces, pero precisamente, ¿por qué usted esperó a que llegara el caso del embarazo? No es frecuente que el embarazo se dé a la primera relación sexual. Claro. Entonces ya había una relación previa con esa persona. Entonces, en ese momento era que teníamos que ponerle freno. Mire, por ejemplo, el Procurador General de la República, a raíz del caso de Emily, hizo una declaración diciendo que él iba a solicitar la colaboración de los hospitales para que le notificaran a la Procuraduría cuando se presentara una adolescente embarazada para ellos actuar en relación al padre. Pero los médicos no van a hacer eso, ni siquiera deberían de involucrarse, porque ¿cuál podría ser la consecuencia de eso? Si esa menor adolescente tiene una relación amorosa con esa persona, esa menor no va a querer que le pase nada a su pareja, ni va a querer que caiga preso. Entonces, ¿qué usted va a provocar con eso? En caso de que los médicos sí decidan involucrarse en la denuncia, que entonces la menor va a dejar de ir al médico. Entonces, ¿qué va a traer eso como consecuencia? Problemas de salud para esa menor y problemas de salud para la criatura que viene en camino. Y los abortos irregulares también. Entonces, la Procuraduría lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad de investigar y de prevenir el crimen, no de venir a actuar porque hay otro me trajo el caso a la mesa. Ese es el caso. Bien, vamos entonces al tema específico de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Es decir, se ha planteado, de ese problema se viene hablando hace mucho tiempo, llevar la educación sexual al sistema escolar. ¿Con qué finalidad? Bueno, con prevenir en este caso, por un lado, las relaciones prematuras y como consecuencia los embarazos también prematuros.
Pero yo lo que no he visto hasta ahora ha sido, en ese sentido, ¿qué te voy a decir? Un proyecto uniforme, específico, definido. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque veo distintas visiones. Hay que, bueno, la educación sexual, que los muchachos usen preservativos, que le den el preservativo en las escuelas de gratis, simplemente para que no se contaminen de cualquier enfermedad o para que no embaracen a la pareja. Pero yo no creo que eso sea la solución específica del problema. ¿Qué tú crees? Mire, ¿Cómo tú enfocarías el tema este? Verlo de esa manera sería la visión simplista, sería la visión de que, bueno, tenemos este problema, vamos a darle esta solución, sin ver cuáles son todos los elementos que intervienen en el problema. El embarazo de adolescentes es un problema social y como tal debe de ser enfrentado. Los problemas sociales tienen múltiples causas, no una sola causa. Nosotros no podemos decir que las adolescentes se embarazan porque no tienen acceso o no conocen su sistema reproductivo o no conocen acerca de los anticonceptivos. Esa no es la única razón. Ese puede ser parte del problema, pero no es el único problema. ¿Qué otras cosas, aparte de la educación específicamente sobre temas sexuales, nosotros tenemos que abordar? Nosotros tenemos que abordar primero la excesivamente sexualizada que está en nuestra sociedad. Los niños desde pequeñitos están expuestos a un ambiente altamente sexualizado desde la casa, la música que escuchan, los anuncios de la televisión, los anuncios en la radio, los comentarios de los vecinos. Cuando usted a un niño de 7 años le pregunta, mire, ¿y cuánta novia tú tienes? Usted está sexualizando a ese niño. Cuando usted a una niña le pone una faldita cortica y unos tacos y un pintalabio, usted está sexualizando a esa niña. Cuando usted dice, a la gallina que guarden su gallina, que mi gallo anda suelto, usted está sexualizando a esas personas. Entonces, eso por un lado. Lo otro que tenemos que ver es también el contexto. Generalmente una adolescente embarazada es hija de otra adolescente. O sea, su madre cuando la tuvo era una adolescente. Entonces ella simple y sencillamente está repitiendo los patrones de conducta que aprendió en su familia. Porque si estar embarazada siendo adolescente es malo, significa que yo, como soy producto de eso, también fui algo malo. Entonces, yo no voy a asumir ni aceptar esa realidad. ¿Qué otra cosa tenemos que abordar? Es cuál es el impacto social y financiero para esos jóvenes, tanto la joven como el jovencito, de ese embarazo a destiempo. ¿Qué produce en términos económicos para ti, para tu vida? Mira, como el tema ese es muy interesante, pero vamos a hacer una pausa y lo abordamos de inmediato. Ok. Bien, seguimos conversando con la licenciada Margarita Catrenco, que es psicóloga clínica, sobre este tema tan interesante, la educación sexual en las escuelas. Me estás hablando de que había que abordar esto desde un punto de vista integral. Exactamente. Bien, ¿cuáles son los aspectos que tu juicio debe, en este caso, involucrar un proyecto de educación sexual que sea serio y que realmente produzca los resultados que uno quiere buscar, en ese sentido, que procurar? Mira, yo lo que pienso es que la educación sexual debe ir dirigida a los padres esencialmente y que sean los padres que a su vez, con la intención de que sean ellos los que pasen los mensajes hacia los hijos. O sea, ¿a quién debemos de educar sexualmente? Nosotros debemos de tomar y preparar una escuela de padres que te vaya preparando para ser padre desde el momento del embarazo, que se pueden organizar talleres mensuales con los padres adaptados a la etapa de desarrollo en la que está su hijo. De modo que, por ejemplo, porque cuando un niño se toca sus genitales a los 2 años y la mamá lo encuentra y hace un escándalo, ¡ay, eso no se toca! Sí. También eso te va marcando tu sexualidad y te va marcando la manera en que tú te relacionas con tu cuerpo y con los demás.
Entonces no podemos pensar de que, bueno, vamos a esperar a que estén en la pubertad para enseñarle cómo se va cambiando su cuerpo. Ya esa persona viene con una programación sexual que debe de incluir no solamente la parte biológica, sino la parte del rol de que tiene cada sexo en la familia. Y cómo se relacionan unos con otros, los niveles de violencia que existen, los niveles de posesión, porque también tenemos otro tema importantísimo que abordar, que es el de los feminicidios, es el de la violencia intrafamiliar. No podemos abordar un tema dejando el otro de lado. Claro. Entonces, la educación sexual tiene que ir a los padres. ¿Por qué? Porque no podemos tener un joven, un adolescente que esté recibiendo mensajes encontrados en la casa y en la escuela con relación a qué es lo que es la sexualidad. Debe ser un mensaje unificado. Entonces, y por otro lado también debe de respetar los principios y los valores de los padres. Yo no puedo tener una educación sexual que me hable de un sistema excesivamente liberal cuando los padres no lo son, ni lo contrario tampoco. Entonces, toda la información de sexualidad debe de llegar a través de los padres, con una apropiada guía y orientación por parte de la escuela. Pero nunca hacer como vimos que ha pasado con ciertas campañas que pretenden ignorar y atropellar el rol de los padres para llegar directamente a los hijos, porque eso es una falta de respeto y que al final no va a tener ningún resultado positivo. Entonces, esa es la manera de que se debe de abordar. Ahora bien, desde la perspectiva social, que nosotros tenemos que ocuparnos también de que no solamente ellos tengan la información, sino que también tengan cosas en que ocuparse. Hay mucha gente que dice, nosotros tenemos que dar educación sexual porque en tal otro país se da educación sexual y ellos tienen estos índices bajitos de embarazo en adolescentes. Pero la educación sexual no es lo único que esos países tienen. Esos países tienen múltiples actividades culturales, actividades deportivas, actividades recreativas que mantienen ocupados a esos niños. Y por otro lado también ellos tienen una justicia eficiente que persigue los crímenes de ese tipo, como lo que hablábamos en el segmento pasado. Y por otro lado también está cuál es el significado social que nosotros asignamos a tener relaciones sexuales con menores. Si nosotros, por más educación que demos en la escuela, no asignamos un valor negativo a que un hombre mayor tenga una relación sexual con una menor de edad, no vamos a poder resolver el problema. ¿A qué yo me refiero con un valor negativo? Nosotros tenemos legisladores sentados en el Senado y en la Cámara de Diputados que han tenido relaciones sexuales con menores. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese hecho de usted tener relaciones sexuales con una menor no te genera una baja popularidad, no te genera el rechazo de tu comunidad, porque si tú llegaste a ser diputado es porque la gente votó por ti. Entonces, mientras no exista un significado social negativo hacia la persona, eso tiene que ser que un hombre que llegue, que está abusando de una menor a un sitio, usted llegó, yo me voy, porque yo no voy a compartir mi espacio ni mi tiempo con una persona que comete ese tipo de actos. Es un pacto social en el que tenemos que involucrar inclusive a los medios de comunicación, a las empresas a través de su publicidad. Hoy estaba yo viendo una publicación que salió en el Diario Libre que me pareció una atrocidad. Un chiste, dicen, coloca el periódico, no fue que un artículo de opinión ni nada, el periódico pone, no logro comprender a los hombres que no logran valorar adecuadamente a la mujer. Yo de solo mirarlos sé cuánto es que cobran. Y entonces eso es un chiste. O sea, el hecho de que usted considere que las mujeres son prostitutas, es un chiste que se pone en un periódico nacional. Señores, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos cuál es el rol que nosotros le asignamos a la mujer. Si la mujer lo que está es para parir y estar en la casa, pues obviamente que las mujeres se van a casar a los 14 años. Entonces, y hay otro aspecto, el aspecto emocional. Porque veo que con el aspecto de la relación sexual y el embarazo lo analizan desde una óptica simplemente física.
una relación física. Exacto. Yo creo que debe ir acompañada en ese sentido de un sentimiento, una carga emocional, de lo que llamamos amor. Lo otro es simplemente deseo carnal, pero la palabra está como amor, como que la han disociado, la han divorciado de lo que es la relación sexual. Exacto, eso es otra etapa de, vamos a decirle así, del liberalismo sexual, en el que se considera que la sexualidad no está amarrada a una relación, sino que es una actividad recreativa. Nosotros estamos aquí hoy, entonces no tenemos nada que hacer, vamos a tener relaciones sexuales. Y un desahogo físico. Un desahogo físico de energía y una fuente de placer. Usted va por ahí, yo me voy por acá. Exactamente, entonces esas son de las cosas que también inciden y si la mujer sale embarazada, bueno, eso fue un accidente y no tiene nada que ver con eso. Exactamente. Y que para los hombres en este país también es muy fácil salirse de la responsabilidad, es muy fácil no asumirla. Hay 200.000 hogares que son sostenidos por la mujer. Solamente por las mujeres. Y el hombre no aparece por ahí jamás. Y el hombre no solamente no aparece, sino que no hay mecanismos de persecución de eso. Entonces, no hay, por ejemplo, una manera en que usted calcule cuál es la pensión que un hombre tiene que pasarle a sus hijos de acuerdo a su nivel de ingresos, sino que, bueno, lo que él considere es lo que le tiene que dar, y se le da algo bien y si no también. Entonces, por ese lado también hay muchas cosas que hay que hacer. Y vuelvo y le digo, perseguir el crimen y hacer entender que eso es un delito y que... Bueno, pues ojalá todas esas cosas se tomen en consideración al momento de elaborar un proyecto de esa naturaleza, que me parece que es de suma importancia, pero también es de suma importancia saber cuál es el tipo de mensaje que se va, cuál es el tipo de educación sexual que se va a impartir, y que todo eso corresponda, como tú señalas, a un programa integral, porque eso tiene que vincular tanto a la escuela como a la familia. Así es. Aquí hay gente que dice, no, la educación es un problema de la escuela, la familia no tiene que ver. Yo creo todo lo contrario, yo creo que la educación empieza en el hogar. Exacto. Y en la escuela es complementaria. Exactamente. Así que muchísimas gracias. Encantado bueno, de gracias a acá. usted, gracias a usted por la invitación. Espero que en cualquier momento vuelvas para seguir conversando de este tema que me parece de suma importancia. Claro que sí. Y que claro muchísimas que gracias. Sí. Gracias a usted. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Según el último reporte entregado por el Comité de Operaciones de Emergencia, el balance del paso del huracán María arroja el siguiente saldo: 11.459 desplazados, 4.316 viviendas anegadas, 163 destruidas, 52 acueductos que han quedado fuera de servicio, dejando sin agua potable a 1 millón de personas. Los cultivos más afectados fueron el banano, con pérdida de un 50% aproximadamente, y el arroz, donde también se reportan severos daños. Algunos puentes han colapsado y varias comunidades han quedado aisladas. En cuanto al número de víctimas fatales, tenemos que en tanto no hubo ninguna que lamentar al paso de Irma. En el caso de María se han reportado 3. Sin embargo, el director general del COE puntualiza que al menos 2 de estas no son atribuibles en modo alguno a fallas de las medidas de previsión, ni a la abnegada y eficiente labor de los socorristas. Una de ellas correspondió a un septuagenario que de manera imprudente trató de atravesar un río caudaloso, con el resultado de que fue arrastrado por la fuerte corriente del mismo. La otra, a una persona con problemas de desequilibrio mental que fue abandonado a su suerte por sus familiares. Como elemental acto de justicia hay que reconocer la amplitud y prontitud de las medidas de previsión dispuestas por el gobierno, que algunos consideran resultaron excesivas, pero obviamente primó más en las autoridades el criterio de que es mejor en este caso pecar por más que lamentar por menos. Eso de una parte. De la otra, el eficiente trabajo de dirección llevado a cabo por los altos mandos del COE,
encabezados por el general Juan Manuel Méndez, y las labores de ejecución por parte de los mandos medios y las brigadas de socorristas. Toda pérdida, en este caso de quienes han perdido sus viviendas y ajuares, resulta penosa, pero ni las lágrimas ni las lamentaciones podrán aliviar su situación. Lo que se impone es ir en su ayuda con la mayor celeridad posible. El presidente Danilo Medina recorrió las zonas afectadas y pudo apreciar de primera mano los daños provocados por ambos meteoros, tanto en las cosechas como los damnificados. Y ha anunciado que el gobierno buscará los recursos necesarios para afrontar las pérdidas y reparar los daños. El pueblo dominicano ha demostrado muchas veces su coraje frente a situaciones adversas. Lo hizo antes con David y con George y con los demás meteoros que nos han dado duro en estas últimas décadas. Por suerte, aunque más poderosos y destructivos, Irma y María desviaron su curso, por lo que el ojo del huracán no llegó a impactar. Con mucha menor suerte navegaron Puerto Rico y las Antillas Menores, prácticamente devastados. Una situación que afecta a decenas de miles de dominicanos que residen en el primero y varios miles más en el grupo de islas que integran la segunda. Toca ahora volver al trabajo con más intensidad, a la cotidianidad del día a día, a restablecer la normalidad sin olvidar ni por un instante el auxilio que debemos a quienes aquí y fuera de aquí requieren de nuestra generosa solidaridad, mientras damos gracias porque en medio de tanta tragedia salimos mucho mejor librados de lo que habíamos temido y esperado. Bien, mañana Dios mediante estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate y Noticias 16. Ahora les recomendamos no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal y posteriormente de la última entrega del informativo de Noticias 16, a través del cual van ustedes a mantenerse al corriente de todo lo que ocurre de interés tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.